buenos días, bienvenidos al ciclo de charla en el contexto del proyecto Acercando el Quehacer Científico, formación inicial de tecnólogos médicos. Si consideramos que uno de los objetivos de la ciencia es poder formar ciudadanos que puedan tomar decisiones de manera informada, es que se eligieron 4 temáticas para poder trabajar en este ciclo de charlas que comienza hoy día miércoles y continúa el día de mañana. Estas temáticas son inteligencia artificial, cambio climático, envejecimiento y vacunas, por la relevancia e importancia que estas temáticas tienen en nuestra sociedad actual. Vamos a invitar entonces a que pueda iniciar este ciclo la profesora Cristina Alfaro Vergara. Ella es tecnóloga médica de imagenología y física médica de la Universidad de Tarapacá, magíster en ciencias radiológicas de la Universidad de Tarapacá también, y doctorando en ingeniería biológica y médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Damos la bienvenida a la profesora para que pueda entonces iniciar este ciclo. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación. En primer lugar, felicitar a la Escuela de Tecnología Médica de la UBO por esta excelente iniciativa de querer fomentar y acercar la ciencia a sus estudiantes de la carrera de Tecnología Médica, y también fomentar este interés por la investigación científica con estos interesantes temas que acaba de mencionar Carmen. En lo particular, quiero presentarles el día de hoy esta ponencia sobre inteligencia artificial, y considerando que eh, la audiencia está compuesta especialmente de estudiantes, voy a darles entonces algunas miradas sobre la investigación y el rol del tecnólogo médico en este contexto de inteligencia artificial. Siempre un saludo entonces desde la ciudad de Arica, donde me encuentro el día de hoy, dándoles entonces esta charla. El hilo conductor de estos temas que vamos a ver el día de hoy va a tratar entonces de la inteligencia artificial, especialmente mirada desde el contexto de investigación, la ética y, por supuesto, el rol de tecnólogo médico. Para eso vamos a ver algunos conceptos y definiciones al inicio. ¿Qué tipos de investigación se han hecho? ¿Cuál es el tema más relevante que se está estudiando en las últimas publicaciones científicas? Y cómo se está aplicando esto también en la tecnología médica, en imagenología en particular, y no olvidar siempre las consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial, junto con el rol del tecnólogo médico. Me gusta siempre partir mis charlas recordando de dónde veníamos nosotros como tecnólogos médicos de imagenología. Nuestro antepasado profesional, que es el doctor William Conrad Röntgen, científico alemán de formación físico, que se encontraba investigando en su laboratorio en noviembre de 1895 sobre distintos temas. Tenía que ver con los rayos catódicos, pero su investigación iba apuntando a distintas temáticas. El descubrimiento de los rayos X en realidad es algo fortuito, y quiero ser enfática en decirle a los estudiantes que presente que es efectivamente un descubrimiento, no es una invención, puesto que los rayos X necesitan o requieren de ciertas condiciones para poder formarse. Por lo tanto, de casualidad en sus investigaciones, Röntgen logró dar con esta manera de crear los rayos X, y los descubrió de cierta forma, dado que se generó fluorescencia en ciertas sales de bromuro que se encontraban también en este laboratorio. ¿Cuál es el hito que marcó William Conrad Röntgen en este descubrimiento tan importante para la medicina? El hito es que por primera vez el ser humano y el mundo científico y médico hasta la época pudo por fin observar el cuerpo humano sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo, una disección, ¿ya? Pudo mirar entonces, mediante una placa fotográfica, al interior del cuerpo humano. Y la verdad es que en el contexto de sus investigaciones, Röntgen abrió una puerta que seguramente no se esperaba poder abrir
y que dio paso en adelante a muchas innovaciones y mucho avance tecnológico desde este descubrimiento. De hecho, en el año 1901, Röntgen recibe el premio Nobel por este interesante descubrimiento. Pero desde los inicios, Röntgen obtuvo esta imagen se dice que es la mano de, hay mucha historia en relación a esta primera radiografía, ¿no? Que es la mano de la señora Bertha Röntgen, la esposa de William Correndo Röntgen, y otros dicen que es de su asistente de laboratorio. En fin, sea cual sea la persona a quien se le haya tomado esta radiografía, la verdad es que como les decía, marca un hito. Tenemos la primera imagen radiológica generada en el contexto científico. Y fíjense ustedes cómo ha avanzado la tecnología. Estábamos desde la imagen analógica y hoy en día estamos en el siglo XXI, estamos en las imágenes digitales. Podemos obtener hoy en día distintos planos, distintos cortes, imágenes tridimensionales y explorar distintas texturas, por ejemplo, de esta imagen. Entonces, el avance tecnológico ha ido de la mano, evidentemente, de un fomento por la investigación científica. También tenemos un cambio de paradigma en relación a las imágenes médicas, en especial las imágenes que fueron de la radiología analógica a hoy en día lo que es la radiología digital. Hoy en día nosotros podemos referirnos a las imágenes como datos. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos una cantidad de píxeles bastante importante, 1260 píxeles aquí, 35 de ancho por 36 de alto, y estos píxeles en el lenguaje computacional se traducen en números, el código binario. Son en realidad un conjunto de ceros y unos, y este es el lenguaje que entienden las computadoras, el lenguaje que entienden las máquinas. Y es con este lenguaje entonces que podemos hoy en día utilizar lo que es la inteligencia artificial. Vamos entonces a contextualizar un poco la historia de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial en realidad? Vamos a dar algunos conceptos muy básicos y también alguna pequeña definición que podemos encontrar. La inteligencia artificial es el uso de algoritmos informáticos, ¿no? Y este término aparece en la literatura por primera vez impreso en el año 1955. ¿De qué se trata específicamente esto de la inteligencia artificial? No es nada más ni nada menos, para no dar una definición demasiado compleja, es realizar tareas que tradicionalmente están asociadas a la inteligencia humana y estas tareas que realizan las máquinas, la computadora, es la capacidad de aprender y de resolver determinados problemas. Evidentemente que la palabra inteligencia artificial es bastante amplia y va a designar una variedad de campos y de técnicas en distintos ámbitos del quehacer humano. Fíjense ustedes que probablemente sin saberlo nosotros ya estamos desde hace mucho tiempo con la inteligencia artificial introducida en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial está presente en los asistentes para celulares, los asistentes personales, Siri, Cortana, Google Now, en fin, una serie de algoritmos que diariamente son de gran utilidad para nosotros. Los vehículos, los autos inteligentes que diseña Tesla, por ejemplo, ya están presentes hoy en día en el mundo. Ciertos algoritmos de predicción de compra, detección de fraudes bancarios, reconocimiento facial, en redes sociales, por ejemplo, cuando uno etiqueta a alguna persona, algún contacto en sus redes sociales, esto lo realiza o está asistido, mediado por algún algoritmo de inteligencia artificial. Así que ella ya está presente en nuestra vida hace bastante tiempo sin que nosotros siquiera podamos darnos cuenta. Si nosotros comenzamos a hablar de inteligencia artificial, yo les decía, es un campo bastante amplio en el ámbito de la ciencia de datos, y la inteligencia artificial además tiene distintos subconjuntos. Podemos decir en términos globales que la inteligencia artificial es un programa que puede pensar, que puede razonar, puede actuar y también puede adaptarse.
Y otro subconjunto es el Machine Learning, o el aprendizaje de máquinas, ¿ya? Y esto consiste en algoritmos cuya performance o cuyo rendimiento va mejorando a medida que son expuestos a más y más datos a través del tiempo. Eso sería una definición bastante sencilla y comprensible de Machine Learning. Mientras que Deep Learning es, como les decía, un subconjunto del Machine Learning, y aquí se ocupa redes multicapas, redes neuronales multicapas, que van a aprender de un gran número de datos, ¿no? Eso en cuanto a algunos conceptos que es importante que definamos antes de continuar. El Machine Learning, como les decía recién, ¿de qué se trata un poco? De entrenar computadora a través de datos y observaciones sin estar programadas explícitamente. ¿Cómo se va a lograr esto? Ajustando los parámetros dentro de un algoritmo. Esto se llama realizar una optimización de estos algoritmos, donde vamos a tener entonces un input, que puede ser, por ejemplo, datos de texto, puede ser una imagen, puede ser videos también, y que se van a introducir a este algoritmo, ¿ya? Para nosotros obtener un output, ¿ya? Que es el producto de todo este proceso que se va a realizar dentro del algoritmo, y por ejemplo nos puede servir para hacer un tipo de clasificación, ¿no? Eso sería uno de los outputs que obtenemos en virtud de entrenar un dispositivo, un algoritmo de Machine Learning. Y el conocimiento adquirido por este algoritmo entonces va a permitir que las computadoras puedan generalizar correctamente una nueva configuración. El Deep Learning le decía que es un subconjunto, y de hecho es la herramienta que se está utilizando con mayor frecuencia en las últimas investigaciones. Esto, por ejemplo, es una red neuronal, ¿ya? O red neuronal profunda, que consiste también en un input, y vamos a tener distintas capas que van a realizar lo que se llaman convoluciones. Convoluciones son una serie de operaciones matemáticas, tal como observamos, por ejemplo, ahí en la parte superior de la diapositiva. Entonces van a ir generando estos distintos algoritmos, estos distintos cálculos, y cada vez van a encontrar algunos errores que van a ser corregidos. Posteriormente van pasando a las distintas capas hasta obtener entonces un output en la capa del output, ¿ya? Por lo tanto, nosotros alimentamos a este algoritmo con esta imagen y nos tiene que encontrar, por ejemplo, en este ejemplo de clasificación, ¿sí? El tumor era, por ejemplo, un oligodendroglioma o un astrocito, ¿no? Y nos permite entonces clasificar. ¿Por qué una red neuronal? Porque de cierta forma va a emular lo que es un poco el cerebro humano, ¿no? Es una suerte de emulación de eso. Quiero que se fijen aquí en este gráfico, porque dado que estamos enfocados en hablar de la investigación, si ustedes se pueden percatar, ya en los últimos 5 años, alrededor del 2014, empieza un aumento bastante exponencial. Si nosotros en algún buscador, por ejemplo, un PubMed o un Web of Science, si nosotros empezamos a buscar las palabras inteligencia artificial con radiología, inteligencia artificial con imágenes médicas, o Deep Learning con imágenes médicas, vamos a ver la cantidad importante de artículos de investigación y de colaboraciones que han surgido en los últimos 5 años. Así que es un tema que es ya bastante relevante en el mundo científico, y que ha tenido una gran productividad a nivel de investigaciones científicas a nivel mundial. Uno de los tópicos que está dentro de mis líneas de investigación que les quiero presentar, hay evidentemente diversas aplicaciones que se pueden hacer de la inteligencia artificial, pero una de ellas, y que sin duda es la medicina del futuro, es lo que se llama radiomics. Y me gusta siempre citar este artículo porque fue un poquito el precursor de lo que significa radiomics. Radiomics significa
o implica que las imágenes son más que fotos, ¿no es cierto? Son datos, que es lo que yo les señalaba al inicio de esta presentación. Y en ese sentido, vamos a tener, por ejemplo, que radiomics consiste en extraer datos cuantitativos desde una imagen radiológica. Puede ser una imagen de tomografía computarizada, una imagen de resonancia magnética, como es la que está en el ejemplo que les estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste específicamente y así en modo bastante resumido? La extracción de características o features, en inglés, de las imágenes médicas. ¿Qué tipo de características? Por ejemplo, características del tejido propiamente tal, de la lesión que estamos estudiando, tales como la heterogeneidad, la forma de esta imagen, etc. La combinación de los datos que vamos a extraer de estas imágenes, lo vamos a aunar con datos demográficos, por ejemplo, datos histológicos, genómicos y también proteómicos. Y este conjunto de datos se van a utilizar para la resolución de algún problema. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer inteligencia artificial? Va a detectar patrones que aporten información de los fenotipos radiológicos, es decir, va a realizar una suerte de mapeo que indique la probabilidad de que algún tumor sea más o menos agresivo, tenga una u otra mutación, predigan su potencial respuesta a algún tratamiento determinado, etc. Y potencial de radiomics, la verdad es que es bastante vasto, bastante extenso. Lo que requiere, eso sí, radiomics es el procesado de grandes cantidades de datos, lo que se llama usualmente Big Data. Aquí otro ejemplo, como les explicaba recién, vamos a tener entonces la imagen de los pacientes de determinadas patologías que queramos estudiar, específicamente radiomics se ocupa en distintos tipos de cáncer. Primero está la adquisición de la imagen, que debe ser siempre de alta calidad, y vamos a ver que el hecho de que sea una imagen de alta calidad es un hito bastante crítico dentro de lo que es radiomics. Luego vamos a tener entonces que hacer ROI, delimitar la zona de interés, y vamos a hacer una segmentación de la zona de interés, en este caso de este cáncer pulmonar que estamos observando acá. Vamos a obtener entonces los features cuantitativos después de estos ROI, ¿no es cierto?, de esta segmentación, y lo vamos a combinar con distintos datos, les decía, datos clínicos, los datos radiómicos que acabamos de obtener, datos genómicos, en fin, una serie de parámetros que van a extraerse y reunirse para poder obtener algún modelo predictivo de diagnóstico o pronóstico, por ejemplo, de algún resultado de interés. ¿No? Datos entonces cuantitativos. Aquí, en esta diapositiva, les quiero mostrar un poco lo que se ha hecho en términos de investigación en radiomics para una correlación genotípica-fenotípica de las imágenes. Tenemos, por ejemplo, aquí trabajos de mamografía que estudian lo que es la complejidad del parénquima en mamografía, en especial lo que dice relación con los problemas de densidad ¿no es cierto?, de la mama y cuál es su relación entonces con el cáncer de mama. ¿No? También algunos potenciales biomarcadores, la predicción de cáncer, ¿no es cierto?, pulmonar, y también se ha trabajado bastante en lo que es el cáncer de hígado, para ver algún progreso, alguna eficacia de algún tratamiento. Entonces, a modo de resumen, respecto de las múltiples aplicaciones que tiene este radiomics, la predicción de tumores antes de ser percibido por el ojo humano, esto es lo que lo hace bastante interesante, de aplicar la etapificación también del cáncer nos ayuda mucho para realizar screening, para realizar curvas de supervivencia también,
determinar recurrencia del cáncer y también va a permitir en un futuro hacer lo que es la medicina de precisión y por lo tanto generar tratamientos mucho más personalizados. Evidentemente, si bien tiene todas estas bondades que nosotros acabamos de conversar, no está exento de limitaciones esta técnica. Es importante siempre tenerlas en consideración. Radiomics tiene una gran sensibilidad a la variación en la adquisición de datos y es por eso que es importante que las imágenes sean de alta calidad y ojalá sin artefactos. Por lo tanto, acá el rol del tecnólogo médico, y que lo vamos a conversar en un ratito más, es pero fundamental en esta parte de lo que es la calidad de imagen en Radiomics. Otra cosa importante es que los protocolos de adquisición de imágenes tienen que ser homogéneos y eso es algo que es bastante dificultoso porque si nosotros hacemos estudios multicéntricos, por ejemplo, no nos asegura que las imágenes sean del todo homogéneas como para poder entrenar un algoritmo con muchos datos provenientes de distintas fuentes, digamos, ¿ya? Igualmente los protocolos de adquisición y las técnicas de reconstrucción no nos asegura también que sean del todo homogéneas. Es importante también el uso de la corrección adecuada antes y después del análisis radiológico, cuando la calidad de la imagen, como les decía, no se puede lograr, en especial en estudios retrospectivos multicéntricos, ¿no? El tamaño y la integridad adecuado de los conjuntos de datos y también que la formación y validación de estos datos se haga por separado. Aparte de estos requisitos previos para una investigación radiómica significativa, debemos entonces tener consideración de la calidad, ¿no? Esto es fundamental. Unas palabras también para indicarles y para contarles un poco cuáles fueron los aportes de la investigación en inteligencia artificial en el contexto de la pandemia, ¿ya? Y en especial, entonces, las imágenes médicas. La inteligencia artificial en el contexto COVID-19 la verdad es que cumplió un rol fundamental, en especial cuando se realizan tomografías computarizadas y radiografías de tórax para indicarnos distintos tipos de parámetros. Por ejemplo, lo que se hizo en las investigaciones a nivel de COVID-19 con imágenes médicas, la aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, que logró ayudar a los radiólogos a poder diagnosticar de forma muy rápida. Había una carga de trabajo muy importante a nivel mundial en todos los centros hospitalarios y las clínicas, y la verdad que el recurso humano fue, a medida que pasaba el tiempo, agotándose bastante. Y por lo tanto estos dispositivos de inteligencia artificial permitieron apoyar mucho al ser humano en diagnosticar de forma rápida, de tomar decisiones oportunas, optimizar recursos, en fin. Ha sido, la verdad, un tremendo aporte. Mediciones cuantitativas, pronóstico en la detección de neumonía por COVID-19 y también mejorar el rendimiento y performance. Las principales conclusiones de la diversa investigación a nivel del aporte de inteligencia artificial en COVID-19, bueno, mejoró la sensibilidad y especificidad, la detección de los patrones radiológicos por neumonía COVID-19, permitió detectar opacidades de hidromerilado, consolidaciones, patrones de pavimentación local, crazy paving, que son, ¿no es cierto?, las características propias de COVID-19. Permitió hacer triage, en especial en países asiáticos y países europeos, lo aplicaron mucho a esto inteligencia artificial en este contexto. Apoyo a la toma de decisiones clínicas, tal como les comentaba hace un ratito, en ausencia o cuando hubo algún desfase en los resultados PCR. Nuestros colegas del laboratorio clínico también se sobrecargaron mucho con la realización de estos test PCR y la verdad es que se iban haciendo bastante largos los plazos para obtener un resultado, en especial en las épocas peak de la pandemia. Como les decía, optimización de recursos y lo interesante de los hallazgos que se hicieron en la investigación es que hubo un rendimiento similar en radiólogos en menores tiempos y facilitó el trabajo de los profesionales. Así que el rol de imagenología con inteligencia artificial
en COVID-19 ha sido fundamental. Tuvimos experiencia en Chile, acá les estoy mostrando lo que se realizó en la posta central de Santiago, que fue el corazón de la pandemia en la región metropolitana, y ahí se utilizó un dispositivo que fue una colaboración entre el Ministerio de Salud de Chile y el gobierno chino, que pusieron a disposición esta valiosa herramienta que permitía entonces caracterizar, por ejemplo, los hallazgos en la tomografía computarizada y daba una probabilidad de que las imágenes que estaban siendo analizadas fueran realmente COVID-19 y también un aporte muy especial y significativo indicaba también lo que es el área pulmonar comprometida. Y este dato ayudó mucho además a los médicos intensivistas porque podían entonces tener claridad de cuál era esta área comprometida y poder optimizar lo que era la ventilación mecánica, por ejemplo. Ya para la última parte de mi ponencia, consideraciones éticas y regulación, porque si bien es una técnica muy atractiva, es importante que tenga cierta regulación, ciertas normativas, un encuadre con la cual debemos manejarla. Y hubo un pronunciamiento de distintas sociedades científicas y médicas a nivel mundial en relación al uso de la inteligencia artificial en imagenología. Estas sociedades que tenemos aquí, la verdad es que son las más importantes. Está la American College de Radiología, la Sociedad Europea, la Sociedad Radiológica de Norteamérica, más conocida como la RSNA, y en fin, distintas sociedades que tienen que ver con el ámbito de la imágenes médicas o de la informática médica. ¿A qué consenso llegaron estas distintas sociedades? Que el uso de la inteligencia artificial en la radiología debe estar dentro de un contexto ético y por lo tanto promover el bienestar, minimizar el daño y garantizar los beneficios, que los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre las partes interesadas y justa. Respetar los derechos y la libertad y la dignidad y la privacidad de las personas. También tener un diseño que sea transparente y fiable y que la comunidad radiológica tenga o desarrolle códigos de ética y buenas prácticas para el uso de inteligencia artificial. Esto es entonces muy fundamental para utilizar este tipo de tecnología. Algunos pasos se han dado en una dirección también en este sentido aquí a nivel nacional. Existe lo que se llama una política nacional de inteligencia artificial que está en curso, se han realizado distintas mesas de trabajo que están lideradas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se han entonces establecido lineamientos estratégicos que van principalmente a abordar tres ejes. Uno son los factores habilitantes, es decir, los datos, el capital humano y la infraestructura tecnológica que se va a usar en el contexto de inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial y sus aplicaciones, que considere tanto los actores y el ecosistema que está llamado a utilizar este tipo de tecnología, las universidades, los centros de investigación, las organizaciones no gubernamentales, la industria y el Estado. Y evidentemente que como tercer eje y no menos importante son los aspectos regulatorios, los impactos sociales que va a tener el uso de inteligencia artificial y los impactos económicos, ¿por qué no decirlo? ¿No? Por lo tanto, existen muchos desafíos éticos, desafíos regulatorios y económicos y sociales en torno al desarrollo de inteligencia artificial. También una pequeña reflexión ética en relación a lo que acabamos de conversar. Los principios básicos de cualquier sistema de inteligencia artificial, entonces, deben ser lícitos, deben ser éticos y deben ser robustos, ¿ya? Bastante confiables, bien utilizados, bien estudiados. La protección de los datos del paciente es fundamental, ¿ya? Esto también es un tema que siempre genera bastante preocupación en la comunidad científica, también en los usuarios. Fijar, por lo tanto, límites y especificar claramente para qué fines va a ser utilizada la inteligencia artificial es relevante entonces en este contexto. Y también el uso de la inteligencia artificial en radiología debe ser abordada por grupos multidisciplinarios desde diversas perspectivas profesionales. No puede ser nicho de una sola profesión, de una sola especialidad. Deben abordarse los problemas desde múltiples visiones, desde múltiples contextos.
Y claramente aquí el tecnólogo médico tiene un rol muy importante en este contexto de inteligencia artificial. Eh, lo dijimos y lo conversé recién en la parte de radiónica. La realización de exámenes de alta calidad, pero es fundamental para poder nutrir a los algoritmos de imágenes que sean confiables. Sin duda, esta responsabilidad es eh, la más relevante del tecnólogo médico y es nuestro rol profesional, trabajar con alta calidad, ¿ya? Sea que trabajemos en el contexto de inteligencia artificial, sea así, seguimos utilizando digamos, el paradigma clásico de trabajo. La calidad es, de verdad, un tema muy relevante y se hace aún más evidente esto en el uso de inteligencia artificial. La formación continua después del pregrado. Evidentemente que con nuestra formación de pregrado nosotros no podemos desempeñarnos de todo en esto. Siempre hay que formarse, tanto en aspectos más técnicos, pero también en lo que es la ética y buenas prácticas para utilizar este tipo de inteligencia artificial, ya sea que nos transformemos en desarrolladores de esta técnica o ya sea que seamos usuarios a nivel usuario entonces de esta técnica. Y por supuesto tener un rol activo en grupos multidisciplinarios, les comentaba recién, de profesionales de salud y de la ingeniería, que son las dos grandes áreas profesionales que de cierta forma son convocadas a desarrollar este tipo de nuevas tecnologías para mejorar la medicina del futuro. Así que les dejo en especial a los estudiantes que están asistiendo a esta charla el día de hoy, estas inquietudes para su futuro desempeño como tecnólogos médicos, porque ustedes van a llegar a un contexto donde ya la inteligencia artificial seguramente está instalada y para quedarse por muchos años más. Eh, Finalmente, quiero terminar esta ponencia con una reflexión final. ¿Por qué investigar y por qué investigar especialmente en inteligencia artificial? Eh, las respuestas parecen bastante obvias, pero es necesario generar nuevo conocimiento. Todo conocimiento debe aportar al acervo científico para poder entonces desarrollar en un contexto profesional que es la tecnología médica, eh, cuyo, eh, cuyo desafío es la innovación, ¿ya? Eh, Ustedes saben que la tecnología tiene cierta vida útil y posteriormente obsolescencia, queda obsoleta, y debemos entonces ser capaces tanto de adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias, y por qué no, ser partícipe de grupos multidisciplinarios para poder crear eh, tecnología, ser desarrolladores, no solo estar en el contexto de usuarios de esta tecnología. Innovar, evidentemente, en el campo de desempeño, ya sea que ustedes sean tecnólogos médicos de imagenología, también la inteligencia artificial se está desarrollando en los otros ramas de tecnología médica. Hay software que se utilizan en oftalmología, por ejemplo, la detección de retinopatía diabética, en fin, un montón de aplicaciones en oftalmología, también en anatomía patológica, también en laboratorio clínico, en biología molecular, etc. Existen muchísimas aplicaciones. Y también, finalmente, investigar, ¿para qué? Para transferir esta investigación. La transferencia tecnológica va de la mano con la investigación. No puede tampoco quedar un paper publicado y no hacer nada con ese conocimiento. Es necesario que ese conocimiento aporte la transferencia tecnológica para que finalmente esa transferencia tecnológica se ponga al servicio del ser humano, ya sea al servicio de aquellos que ocupamos esta tecnología como usuario, o nosotros tecnólogos médicos, los médicos radiólogos, para colaborar y mejorar nuestro desempeño profesional, pero lo más importante, y termino con esto, para hacer un aporte para el mejor diagnóstico y tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Termino entonces con esta reflexión. El futuro está en nuestras manos. Les agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir este tema muy interesante y del cual me estoy dedicando en mi doctorado. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos de contacto para aquellos que tengan alguna consulta más personal o quieran escribirme algún correo. Muchísimas gracias a la Hugo por entonces invitarme a esta interesante jornada. Gracias.
Se abre el espacio para preguntas, comentarios, consultas que quisieran realizar a la profesora Cristina. Yo no sé. Ahí ya él nos está compartiendo, dice: primero que todo agradecer la charla, muy interesante. Quisiera consultar a Cristina bajo su punto de vista académico, si considera fundamental desarrollar temáticas desde el inicio de la formación profesional de los y las tecnólogos médicos que los acerque a la inteligencia artificial. Por ejemplo, enseñarles a programar, incluir en física conocimientos que los acerquen al entendimiento de estas técnicas. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias. La verdad es que es una pregunta bastante interesante. Este es un tema que está entrando, yo les decía, con fuerza los últimos 5 años, y la verdad es que es un tema de inteligencia artificial que llegó para quedarse. Y en especial nosotros que somos usuarios, los tecnólogos médicos, y que seremos futuros usuarios de esta tecnología, sería muy interesante eh, que nosotros pudiéramos tener, sí, efectivamente, en nuestros futuros currículum, cuando revisemos nuestro currículum, algunas bases de inteligencia artificial. Como les explicaba un poco en las últimas diapositivas de mi exposición, este es un campo multidisciplinario, ¿no? Y en ese sentido, estos temas de inteligencia artificial se trabajan con los ingenieros, la gente de ciencias de datos, de computación, eh, tecnólogos médicos, los radiólogos, y cada uno aporta desde su perspectiva, desde su formación profesional, de su formación curricular. Para, por ejemplo, en el caso particular, no quiero ser autorreferente, pero en el caso particular mío, yo estoy ahora en un contexto de doctorado donde eh, trabajamos temas que son abordados desde distintas perspectivas, ¿ya? Y probablemente lo que nosotros necesitamos para poder insertar en nuestros grupos de investigación es tener un lenguaje común para que todos entendamos lo mismo en torno a un tema. Por lo tanto, sería muy interesante que se introduzcan en el pregrado algunos conceptos, algunos tópicos de inteligencia artificial y alguna programación básica. Sería muy provechoso para el estudiante, considerando que esta técnica llegó efectivamente para quedarse. Así que hay como inquietud para los comités de carrera, los comités curricular, los de rediseño curricular también, introducir estos temas, porque es, la verdad, la medicina del futuro. Muchas gracias, Cristina, por su respuesta. ¿Alguna otra inquietud que quisieran plantear? Agradecemos a la profesora Cristina entonces por acompañarnos en esta interesante temática, problemática, pero sobre todo me quedo con lo último que usted plantea, que es necesario que nosotros que estamos en la formación de tecnólogos médicos hagamos revisiones de nuestros currículum, hagamos revisiones de nuestras mallas, un poco incorporando aquello que, como usted dice, llegó y llegó para quedarse. Entonces es súper importante que podamos hacer esa vuelta, esa reflexión en base a cómo nosotros también aportamos a que el estudiante de tecnología médica que cuando ingresa al campo laboral se encuentra con aquello, tenga por lo menos nociones iniciales desde el ciclo inicial, desde el pregrado. Así que le agradecemos su participación, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Carmen, quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Luego, muchas gracias. Esté bien. Gracias, Cristina, gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente charla, a cargo del profesor Carlos Lara Peña. Él es biólogo marino de la Universidad Austral de Chile, magíster en Ciencias de la Agricultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Biología y Ecología Aplicada de la Universidad Católica del Norte. Damos la bienvenida al profesor para que pueda entonces iniciar su charla. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Estaba muy atento escuchando las últimas reflexiones de la charla anterior y, y solamente de acuerdo con lo que planteaba Cristina, puesto que desde del ámbito de las ciencias naturales yo trabajo en percepción remota y estoy incursionando un poco también en el machine learning y en el mining, pero siempre desde una perspectiva de falta de la interdisciplinaridad en general, puesto que también por formación de biólogo, con la formación de biólogo marino que tengo, tampoco tuvimos mucho acercamiento a estas temáticas, por lo cual ha sido eh, a veces frustrante, a veces bien enriquecedor el proceso de aprender, pero siempre se agradece cuando uno tiene una instrucción a priori. No sé, Carmen, si se puede ver la presentación ya. No, Carlos, sigue todavía usted en la imagen, no Perdón. aparece compartir. Perdón, se me fue ahí una cosita. Lo paso acá. Esa presentación. Ahora voy, disculpen. Sí, ahora sí lo podemos ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Bueno, como dato anecdótico inicial, les comento que con Carmen hace tiempo me había conversado sobre esta presentación y fue bien complicado plantear, generar esta presentación, puesto que si bien esto también es una crítica a nosotros, a los docentes, que si bien nosotros nos dedicamos a hacer investigación, es súper complejo llevar esta información, decantarla al público en general, por lo que uno siempre está acostumbrado a conversar con colegas. Entonces, y sobre todo llevar un estudio bien relevante para la sociedad en general, como es el estudio del cambio climático y su efecto sobre distintos ecosistemas, a un público bien distinto al que uno está acostumbrado como en las ciencias de la salud en general, es interesante. Ojalá podamos entendernos, o yo al menos darme a entender, con eso me quedo tranquilo. Bueno, les cuento que yo desde este semestre estoy en la Universidad Católica. Antes estuve 3 años en la Universidad Bernardo O'Higgins trabajando en el CIRENIS, que es un centro de investigación, y básicamente yo hacía clases en la Facultad de Ingeniería, a cargo de las cátedras de percepción remota y percepción remota avanzada, cual tiene que ver con el análisis de imágenes satelitales para detectar problemáticas ambientales. Entonces, dado que no entendía cómo bien dirigirme a un público bien distinto al que estoy acostumbrado, hice una charla bien, lo menos científica que se podía, y básicamente tiene que ver con el efecto del clima en ecosistemas costeros a lo largo de todo Sudamérica Oriental, o la costa de Chile principalmente, tanto en sistemas terrestres como en sistemas marinos adyacentes. Entonces siempre está la duda que plantean algunos líderes mundiales, ciertas sociedades científicas que dan cuenta de que esto existe, otros de que dudan un poco. Básicamente que hay procesos, podemos dudar del nombre, de qué es cambio climático, qué es efecto invernadero, qué es calentamiento global, eso lo podemos conversar, pero sí ha ocurrido, hay evidencia que en el tiempo ya han determinados eh, procesos ya, o determinados lugares que son fundamentales para el funcionamiento de la vida en el planeta han cambiado tanto en su dinámica, en su funcionamiento y principalmente en sus dimensiones. Es así como ustedes pueden ver aquí, 1984 y el 2012, cómo ha cambiado la configuración del Ártico, en lo cual se observa que básicamente las proyecciones 2050-2100 ya debería reducirse al máximo, y esto tiene un efecto, si bien en el suministro de agua dulce, ¿vale? También están estas hartas prospecciones que dicen que debajo de esto hay material
de interés, puede ser oro, puede ser petróleo, etcétera, como en algún momento el gobierno de Estados Unidos estaba intentando intervenirlo. También tiene otras problemáticas asociadas que son bien relevantes y que bien poco se consideran, que es básicamente que cambiaría un poco también la inclinación del eje de la Tierra, y eso tiene relevancia fundamental y afecta directamente la vida en el planeta, puesto que la forma en la cual llegan los rayos del Sol, ¿vale?, que es nuestra fuente de luz, la partícula fundamental de la vida, modificaría el ángulo en el cual llega, se modificarían tanto las horas de luz como de noche, lo cual afectaría la fotosíntesis y la vida en el planeta tal como la concebimos ahora. Por otra parte, acá en la parte superior estoy viendo unas figuras que son bien osadas, pero lamentablemente hay que usar esto para que la gente tome conciencia. Que está el derretimiento de estos casquetes pone en peligro de extinción ciertas especies, ¿ya? Que si bien nosotros las podemos considerar especialistas, como pueden ser este tipo de los osos polares, o algunas especies que son bien especialistas en términos de su alimentación, no necesariamente es que vayan a la extinción producto de esos hábitos que tengan, sino que esta disminución en su hábitat es lo que está provocando la extinción de estas y no necesariamente responde a la variabilidad natural, ¿ya? Acá abajo les ilustro también básicamente qué es el cambio climático o el calentamiento global tal como lo percibimos. Entonces el año pasado fue un año bien interesante, dado que bueno, el actual presidente aún de Estados Unidos se retiró de la cumbre de París y de harta instancia en el cual las Naciones Unidas, pero no la ONU, sino que los gobiernos del mundo intentan generar una instancia de conservación o de apelar los efectos del hombre sobre el ecosistema tal como lo conocemos, y asimismo destacadas revistas a nivel mundial, que son de divulgación ya, o de reportaje más que científica propiamente tal, han dado cuenta desde hace harto tiempo los cambios asociados a al efecto antropogénico sobre el ecosistema natural en pos de una industrialización, ¿ya? De los distintos procesos que a nosotros como humanos nos interesan llevar a cabo. De esta manera, de nuevo les muestro aquí, disculpen, pero hay que ser bien enfático en esto, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, cómo ha cambiado la configuración de los casquetes en ambos polos. Y aquí tenemos 18.000 años atrás, como está hoy día, este es el polo sur. Siempre se ha conservado mejor la Antártica que el Ártico, pero miren ustedes en el polo norte, esto ya está disminuyendo, básicamente se espera que en un par de décadas más ya no exista hielo en el hemisferio norte. Por otra parte, también hay evidencia irrefutable, en la cual básicamente es lo que les estaba mostrando, que el Ártico, el clima específicamente, está más cálido antes que ahora, perdón, ahora que antes. Los días de sol, las épocas o las horas de máxima temperatura son mayores que antes. Está en serio peligro de extinción todas las especies, tanto vegetales como animales, en estas regiones bien aisladas. Se está disminuyendo el nivel del mar en ambos. La radiación UV es súper intensa en estos lugares donde la capa de ozono es más débil, por lo tanto entra esta radiación, que está entre el azul, que básicamente el azul, el rojo y el verde, que son los que permiten la vida en la Tierra, que son el visible del espectro electromagnético, ¿ya? Y un poco de una porción que va un poquito más allá del rojo, que es el infrarrojo cercano, son los que permiten el funcionamiento de la vida, puesto que todos los procesos químicos y biológicos, o en su mayoría, disculpen si me equivoco un poco, son los que ocurren. Me refiero a fotosíntesis, respiración, etc. Sin embargo, una porción temprana del espectro electromagnético, como puede ser el UV, es dañino. Por eso existe esta capa protectora de la Tierra, que es la capa de ozono, que no lo deja entrar. Sin embargo, está tan debilitada que está entrando tanto el UVB como el UVA, y también existe ya evidencia severa y irrefutable acerca del derretimiento de los glaciares de alta montaña. Entonces, de nuevo, nosotros ¿cómo le podemos tomar el pulso a nuestro planeta?
dado que nosotros como seres, como individuos, podemos tomarnos una serie de controles preventivos, exámenes para saber cómo estamos del corazón, si tenemos COVID o no, etcétera. Entonces nosotros también hay una manera en la cual le podemos medir el pulso vital o los signos a nuestro planeta, y básicamente tiene que ver con los niveles, como pueden ver aquí, de dióxido de carbono, como está representado en el eje Y, a través del tiempo, ya 800.000 años atrás a la fecha, donde hay un límite establecido que era lo que ocurría antes de la revolución industrial, que es básicamente cuando se disparan estos niveles, y en donde nos ubicamos en el presente. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da cuenta esto? De que un proceso que antes era natural, ¿ya? Porque esto, los aportes de dióxido de carbono a la atmósfera en general son procesos naturales que vienen del efecto del vulcanismo, disculpen, por los rumiantes, etcétera, pero llega un momento en el cual el efecto del hombre es tan intenso, severo, a partir de la revolución industrial, como bien les comenté, en que esto ya se dispara a niveles que ya son irreversibles, y básicamente responden a la quema de combustibles fósiles, etcétera, que generan este efecto. ¿Cuál efecto? Este que ustedes están viendo aquí, en el cual aquí arribita les muestro que generan este calentamiento global que está definido como el aumento en la temperatura del planeta debido a las altas emisiones, ¿ya?, de gases de efecto invernadero. Esta es una definición del panel del IPCC. Estos gases los produce toda la actividad del ser humano, por eso el calentamiento global no es una actividad, proceso natural, es un efecto necesariamente negativo y provocado por el hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre, desde siempre, la energía del sol, ¿ya? La energía proveniente en diferentes porciones del espectro electromagnético viene hacia la Tierra en su forma de haz, ¿ya? Hay un porcentaje de esta radiación que no penetra la capa de ozono, básicamente que es la porción más pequeña del espectro electromagnético, el UV, por ejemplo, los rayos gamma un poco, que son radiación nociva para la Tierra. Sin embargo, toda la radiación del espectro electromagnético que corresponde al visible, es decir, el rojo, el verde, el azul, el infrarrojo cercano, penetra esta capa y llega a la superficie con la cual toma contacto y básicamente interacciona con esta, ¿ya? Recuerden que la energía no se pierde, básicamente si no es absorbida por una superficie, es devuelta, es transmitida, etc. Entonces, estos procesos de devolución de la energía hacia la atmósfera para que ésta pase después al espacio extraterrestre, es la que básicamente se modifica producto del calentamiento global. ¿Por qué? Porque al haber una gran emisión de gases de efecto invernadero, CO2, quema de combustible, quema de bosque, etc., todas las partículas que conforman el ozono, ¿ya? Básicamente incrementan tanto en cantidad como en variabilidad, ¿ya? O sea, ya no tenemos solamente O2, ozono, O3, que el ozono, etcétera, sino que tenemos estas otras partículas, las cuales son más gruesas, ¿vale? Entonces la radiación cuando llega a la capa de ozono, rebota con estas y es devuelta. Entonces eso produce básicamente que no haya una oscilación normal en las temperaturas y se esté calentando siempre el planeta. Al ritmo al que ocurre, varía, depende de la zona, pero eso está evitando que esta radiación que debió haber salido choque con esta barrera invisible y se devuelva, y después suba y se devuelva, y suba y se devuelva. Por lo tanto se genera este efecto de calentamiento global. Y aquí básicamente una lámina que ilustra súper bien lo que ocurría en algún momento cuando ninguno de los presentes existía, ¿ya? Era cuando estaba solamente la capa de ozono representada por esta figura gris bien clarito, un planeta no afectado por tanto por actividades humanas, venía la radiación del Sol, llegaba a la Tierra, interaccionaba con las distintas superficies o distintos usos, y era devuelta la radiación al espacio extraterrestre y todo perfecto, luz verde. Entonces, cuando se comienza a encender este semáforo ambiental, es con el efecto
virus macroscópicos que habitamos este planeta, que somos los seres humanos, que si bien tenemos muy buenas ideas, de repente la práctica es la que nos falla, y generamos entonces que la modificación de esta capa, que ustedes pueden ver que es media transparente si quieren, presente regiones que están muy oscuras, producto de la alta concentración de estos gases de efecto invernadero, por lo cual la energía que viene del Sol para que el planeta se realicen procesos vitales, ¿ya?, queda atrapada. Entonces se genera esto del calentamiento global, y como ven en bonito aquí, la Tierra le pide ayuda al Sol, pero el Sol no puede hacer mucho porque no se puede apagar, ¿ya? Entonces, este proceso de calentamiento global básicamente es el efecto de la intensa actividad antropogénica, la cual superó los umbrales que venían históricamente en el planeta. Y de allí viene el concepto del cambio climático. Sin embargo, el cambio climático son procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, ya en una región o en otras. Si ustedes se acuerdan de la era del hielo 1, 2 y 3, básicamente está representando de una manera bien amena procesos que ocurrieron en la prehistoria. Estos sí ocurrieron la época de glaciación 1, 2, 3, etc. Entonces, en estricto rigor, el cambio climático siempre ha ocurrido, ¿ya? Y el calentamiento global es el incremento en la temperatura de la Tierra debido a los efectos humanos. Habiendo dicho esto, ya me tengo que hacer responsable de mis palabras, es básicamente que ahora, en este contexto, año 2020, donde ya los niveles de gases de efecto invernadero, los procesos naturales elementales han sido modificados, es que nosotros nos referimos al cambio climático ahora como un efecto del calentamiento global, pero haciendo énfasis sí o sí en el último tiempo, ¿ya? No mostrando cómo ha cambiado el clima a través de la historia, porque estas fluctuaciones siempre han ocurrido. Es solamente que ahora, este proceso netamente derivado de la actividad antropogénica ha modificado este patrón histórico que siempre ha ocurrido, ¿ya? Porque, por ejemplo, el cambio climático, como les estoy mostrando aquí en amarillito, sus causas son naturales, tienen que ver con unos ciclos estelares, ¿ya? Tienen que ver con los periodos de oscilación de la Tierra respecto al Sol, los cuales va cambiando, que son estas rutas, el ángulo en el cual se ubica el eje magnético con respecto al eje geográfico de nuestro planeta, ¿ya? Y otros procesos que no necesariamente el hombre puede modificar. Ahora, que ustedes están viendo aquí, que son los ángulos de oblicuidad, puede modificarse un poco producto del derretimiento de los casquetes polares. Entonces, solamente para hacer énfasis en lo que les estoy mostrando, es que lo que nosotros entendemos como cambio climático ha ocurrido, ¿ya? No quiero decir que siempre, porque lo que siempre hemos tenido es la variabilidad climática. Para hacer un poco de un ejercicio, la primavera, otoño, invierno, verano, como la conocemos, siempre como estaciones, perdón, han ocurrido desde siempre, ¿ya? Porque eso son procesos que ocurren dado porque la Tierra gira en torno al Sol, es como el día y la noche, procesos que ocurren porque la Tierra gira en su propio eje. Sin embargo, ocurren cambios, y estos cambios básicamente están detonados por procesos que son extraterrestres, es decir, por la ruta en la cual la Tierra gira en torno al Sol, perdón, que no siempre es la misma, que de repente está más cerca, está más lejano, etc. Y este proceso netamente antropogénico, llamado calentamiento global, está modificando últimamente este parámetro que se llama cambio climático. Entonces nosotros ahora podemos entender básicamente que el cambio climático actual es una consecuencia del calentamiento global. Solamente para que quede claro. Entonces, para ilustrarles qué pasa aquí en Chile, a lo largo de la costa de Chile, les voy a presentar de una manera bien gráfica para no aburrirlos, ¿ya? Contarles un poco cosas que me imagino que todos saben, pero de repente podemos no considerarlas. Es que a la altura de Chiloé, ¿ya? Por eso les quiero mostrar esto, porque esta región, Chile, es una zona en la cual los efectos de esto
son súper relevantes. ¿Por qué? Porque a la altura de Chiloé, ya entiéndase entre Puerto Montt y los 45 grados y la Boca del Guafo, llegan unos vientos que son muy interesantes, que se llaman los vientos de la deriva del oeste. Westerlies en español, o sea, perdón, en inglés, o los West Wind Drift, como también los podemos escuchar. Estos vientos, al chocar con el continente, generan una corriente hacia el norte, que es la que nosotros conocemos como la corriente de Humboldt, y hacia abajo la corriente del Cabo de Hornos. ¿Ya? Como, bueno, no voy a dar nada por sabido. La corriente del Cabo de Humboldt, perdonen, es un ecosistema súper particular, muy rico, es un ecosistema que nosotros, es donde ocurren las principales pesquerías a lo largo de la costa de Chile. Misma situación ustedes pueden observar en la corriente del Cabo de Hornos, son ecosistemas biológicamente muy importantes, muy diversos, y en los cuales se sustenta gran actividad de la costa a lo largo de nuestro país. Si estos vientos, producto del cambio climático, disminuyen, chicos, o sea, les hablo a todos, disculpen, estos vientos van a disminuir y entonces la intensidad con la cual van a empujar la corriente o formar la corriente se van a ver debilitados. Entonces, las especies biológicas que están acostumbradas a vivir en ese ecosistema particular van a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar con algunas? Algunas pueden migrar, ya sea en la vertical, es decir, irse hacia zonas más profundas, o definitivamente modificar su rango de distribución. Lo que estaba solamente hacia el norte puede que se vaya más al norte porque es más cálido, lo que está en la parte sur de la corriente de Humboldt puede que se venga más al sur porque es más frío, ¿ya? Entonces se mueve toda una estructura socioecológica, ¿ya? Porque imagínense qué pasaría con las pesquerías, la gente que depende de la pesca del jurel, de ciertos crustáceos que están ahí a lo largo de la costa. Hay algas que son de importancia económica, que también modificarían sus patrones de distribución, ¿ya? Por otra parte, les comento que biológicamente esta región, donde llegan estos vientos de la deriva del oeste, ¿ya? Que llegan desde acá, producto del cambio climático, que siempre han existido, pero con la modificación de la intensidad pueden variar, actúan también como una barrera, disculpen, a la distribución, ¿ya? A la distribución de distintas especies. Tenemos algas, tenemos picoroco, tenemos algunos caracoles, algunos sombreritos chinos, no sé cuál será el otro nombre común, crepídulas, estrella de mar, la lontra felina, ¿ya? Orquestudia tuberculata, chanchitos de mar, pulgas de mar, macrocystis, otra alga, en las cuales las condiciones climáticas globales no permiten, no generan condiciones para que estas especies sigan avanzando tanto en su distribución sur, así como otras que tienen distribución sur, no sigan avanzando hacia el norte. Similar barrera se genera alrededor de los 30 grados, entre Coquimbo y La Serena, donde la línea de la costa de Chile presenta la punta más expuesta, que es Punta Lengua de Vaca. ¿Ya? Entonces, es como este laboratorio natural que genera las costas de Chile, es súper bueno para estudiar los efectos del cambio climático, dado que además tenemos una gran variabilidad latitudinal. Sin embargo, recorrer 5.000 kilómetros para hacer este tipo de estudios no es poco. Como les comentaba, yo trabajo con imágenes satelitales, ¿ya? Que son productos que captura un satélite, que es energía física reflejada por cualquier superficie que esté siendo observada por los satélites, energía reflejada, que después convertida a parámetros físicos, llamados reflectancia. Entonces aquí les estoy mostrando un promedio de 20 años de cómo la distribución latitudinal, ya para que vean el patrón, la variabilidad latitudinal de la temperatura superficial del mar. Ojo, el satélite mira solamente superficie, ¿ya? Tenemos una zona muy cálida en la parte norte de Chile, 18, 19, 23, 24, 25 grados, muy cálido, estamos hablando entre los 18 y 22 grados. Tenemos una zona central, con aguas, no sé qué palabra usar, no sé si menos tropicales, digamos. Y después, yo soy valdiviano, así que con propiedad les puedo decir que ya desde los 38 hacia el sur tenemos aguas gélidas, no, muy frías, ya entre los 8 y los 10 grados, en los cuales no sé cómo la gente va a la playa en el verano. Esta figurita, que se ve un poquito mal, les quiero mostrar que en sistemas terrestres, adyacentes a este sistema marino,
hay una amplia variedad de usos del suelo. Tenemos desierto, tenemos vegetación del norte caracterizada por las cactáceas, ¿cierto? Después tenemos una zona mediterránea en el sur de Chile donde abunda plantas pequeñas altamente productivas. Después tenemos vegetación bien frondosa, nativa, bosque en la zona centro-sur. Ya no me atrevo a decir Concepción Temuco porque ahí tenemos los problemas básicamente que la señal fenológica o el pulso biológico de la vegetación está dominada por especies de por plantaciones, que son especies exóticas, ¿ya? Y que no debiesen estar ahí, entonces modifican el comportamiento natural del ecosistema. Y hacia el sur, como se empieza a desmembrar la línea de costa, también empiezan a aparecer ecosistemas bien particulares, tenemos glaciares, alta pampa, etc. En esta figurita, tomada de la CONAMA, también les quiero mostrar que la amplia diversidad de especies animales y vegetales que dependen de estos ecosistemas que presentan estas características de tierra y estas características en el ecosistema costero adyacente, es bien abundante, es alta la diversidad, aunque uno se imagine que el desierto y no debe ofrecer ningún servicio, tanto ecosistémico o de otro tipo. Eso es falso. Vean ustedes, en el norte hay mucha diversidad, muchas especies nativas, endémicas, sobre todo animales, ¿ya? Y esto se debe a la interacción de la tierra con el agua, no podemos separar los ecosistemas. Por otra parte, para entrar ya bien en materia respecto de mostrar un ejemplo de a lo que me dedico yo, es que hay esta diversidad de paisajes en sistemas terrestres. Ya tenemos desierto del Pacífico, tenemos una vegetación, etcétera, como bien les comentaba. Hay un gran mosaico latitudinal, lo cual genera interesantes preguntas para intentar responder a qué responden los patrones vegetacionales que estamos viendo, ya dado que como son especies autotróficas, es decir, especies que hacen fotosíntesis, ya que convierten energía física en energía química, donde hay una reacción en un organelo que es el fotosistema 2, en el cual la cadena transportadora de electrones lleva esta energía y por lo tanto se genera este vigor de la planta, necesariamente responde siempre, como todos nos han dicho en la teoría, los libros, a la disponibilidad de precipitación y luz, ¿ya? Pero eso necesariamente está amarrado a a los efectos del clima, ¿ya? No podemos separarlos, porque si bien podemos hacer un scaling y ver que localmente la temperatura y la disponibilidad de radiación aquí es distinta que en el norte, esto necesariamente depende de algo que ocurre a nivel planetario. Entonces, mi último trabajo en el que estoy incursionando, básicamente estamos viendo en unidades de conservación que son parques nacionales, ya que son protegidos por el gobierno de Chile, hay una figura política, y estos polígonos que ustedes están viendo aquí, estos ROIs, como bien comentaba Cristina, los ROI, los áreas de interés, Region of Interest, ya son definidos como unidades de conservación en las cuales se conserva tanto las especies vegetales, las especies animales, la belleza, ya porque esto incluye algo también que es más holístico, a lo largo de la costa de Chile. Porque mi primer parque está en Fray Jorge y no hacia arriba, porque hacia arriba tenemos lugares de conservación que son netamente costeros y no hay vegetación, ¿ya? Tenemos estos parques bien carismáticos. ¿Por qué los elegí? Básicamente porque Fray Jorge, en términos históricos, es un relicto de un bosque valdiviano, ¿ya? Érase una vez, hace muchos años, cuando la tierra no era como la conocemos, sino que estaba la Pangea, entonces quedó esto atrapado aquí, y básicamente es un bosque valdiviano que es muy vigoroso, porque aquí ocurre un proceso oceanográfico costero bien particular, que es su urgencia, que al chocar el agua con el continente, genera espumita, que en términos más climáticos se llama camanchaca, y siempre tiene a este bosque full activo. Después tenemos Parque Nacional La Campana, que está en la quinta región, que es un parque que está ya casi aislado, que es como un paño verde en medio de todo, que también está sujeto a harta efecto de los incendios, ya sea por procesos naturales, como el efecto de la radiación, pero también alta actividad antropogénica. Alerce Costero, que es un parque nacional a la altura de Valdivia, de puro bosque nativo. Tantauco,
Tantauco, perdonen, Chiloé, al sur de Chiloé, es una reserva privada, ya en una isla, por eso también lo elegimos, porque es un sitio que está aislado, ya está rodeado por el Océano Pacífico, el mar interior de Chiloé, entonces no interacciona con otras poblaciones o otras comunidades para mantener su estado a través del tiempo. Parque Nacional San Rafael, ya es un lugar súper desmembrado en el cual hay muchos polígonos individuales, separados por canales, por fiordos, por glaciares, que generan un gran parque de vegetación nativa, el cual es importante conservar también de acuerdo a la legislación chilena. Y finalmente tenemos nuestro caballito de batalla o parque más carismático, que sería el Parque Nacional Torres del Paine. No lo digo yo, estoy hablando solamente de cómo la gente percibe los parques nacionales largos de Chile. Ustedes se acuerdan que este parque durante el último tiempo fue seriamente afectado por incendios forestales, actividad antropogénica, de nuevo, ya fue una persona que provocó eso. Y entonces, ¿cómo nosotros evaluamos el efecto del clima sobre procesos muy locales que ocurren aquí, etcétera? Nos apoyamos en índices, ¿ya? Aquí tenemos el PDO, aquí hay algunas siglas, que básicamente son procesos climáticos que ocurren alrededor de todo el globo, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? En la intensidad a la que afectan. Es decir, acá tenemos el ENSO, ya que todos lo conocen, tanto puede ser el niño como la niña, que es un fenómeno tropical, que los efectos hacia altas latitudes, sobre todo en América del Sur, están sumamente descritos, ¿ya? Tenemos el PDO, que se llama una oscilación decadal del Pacífico, que afecta harto Canadá, Estados Unidos, pero esta oscilación básicamente ocurre cada 6 años, esto básicamente en promedio cada 2, y otro modo interesante que nos afecta aquí a las costas de Chile es el modo polar antártico, este que está aquí. Esto se los muestro, no se los menciono porque, si bien yo esperaría que el modo polar, alguna oscilación del Atlántico Norte pudiese afectar acá, sí, pero básicamente lo que están más cerca es lo que quiero ver yo, porque yo quiero ver si el clima afecta. Entonces basta con que uno de estos determine los patrones que yo observo en mi área de estudio para determinar el efecto del clima. Estas series, como ustedes la están viendo aquí, son series de tiempo solamente, ya no son series que ocurran aquí, acá. Yo tengo un valor, una serie de tiempo para el ENSO, una serie de tiempo para el PDO, que es medida en un lugar específico, y con ese la gente trabaja a ver los efectos del niño o la niña en Chile, en África, en Europa, en Europa del Este, en Asia, en Oceanía, etc. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que estos procesos sí afectan, aquí tenemos la oscilación decadal del Pacífico, ya cómo aumenta o baja la temperatura del globo, y lo que ocurre cuando el ENSO está en su fase negativa o en su fase positiva, perdonen, o en su fase negativa. ¿A qué me refiero cuando la fase es positiva o negativa? Les voy a poner de ejemplo el ENSO, que es lo que más nos afecta a nosotros, es que cuando hay un fenómeno del Niño, ¿ya? El agua fría es soportada, tiene una capa superior de agua cálida, entonces la temperatura superficial del mar es mayor que en una situación normal. Sin embargo, el sistema terrestre actúa de diferente manera. Ven ustedes aquí, se vuelve más cálida la costa, ya en el norte, pero aquí en la zona centro se vuelve más lluvioso. Y sin embargo, en el sistema marino costero aumenta la temperatura, se pone cálido, aumenta la temperatura superficial del mar, sobre todo en verano. Y esto yo creo que todos ustedes saben, cuando ocurre un fenómeno del Niño, es generalmente cuando nos llenamos de medusas, que son especies tropicales, de aguas cálidas, de alta temperatura, que bajan en latitud me refiero desde el Ecuador, dado que el agua está más cálida, incrementan su rango de distribución y llegan hasta donde lleguen, que yo he visto que están hasta acá en Chiloé, producto del incremento de la temperatura superficial del mar. Caso contrario, el proceso contrario al Niño es la Niña, ¿ya? Esta precipitación se va hacia el lado de Tahití,
y la temperatura superficial del mar es más fría que una situación neutra. ¿Cómo afecta esto al sistema terrestre? Como lo ven aquí, más o menos, este es un esquema bien teórico, ¿ya? Que en la costa se vuelve más cálida en el norte, hay mucha precipitación en el centro-sur, esto ustedes en Santiago también lo tienen que ver, básicamente cuando ocurren todos los aludes, ¿ya? Los desprendimientos de cerros, disculpen lo poco técnico, los desprendimientos de cerros, caminos, ¿dónde ocurre todo esto? Caminos Farellones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso ocurre en mayor magnitud cuando estamos en presencia del Niño. Ahora, también pasa de que la vegetación nativa, ya que tiene raíces profundas, intensas, y que son trampas de agua y de sedimento por excelencia, han sido retiradas de estos lugares o han sido cambiadas por especies exóticas, las cuales no tienen esas características, esas virtudes o esas fortalezas para retener, presionar la tierra contra eso, y se generan estos desprendimientos en masa de estos ecosistemas terrestres. Palabras técnicas que aprendí en la UO. ¿Ya? Entonces, de nuevo, aquí hay algunas proyecciones, como pueden ver ustedes, cómo va a cambiar el clima, ¿ya? Hacia el 2040, van a ocurrir precipitaciones en el norte, miren aquí el color, esto ya que la temperatura va a subir entre 3,5 y 4,5 grados en el norte, ¿ya? La temperatura va a subir en el sur, básicamente para que entiendan un poco en la parte central de Chile, donde están ahora todos los cultivos de uva y palta. Se dice que el 2100 todo debería bajar y estar como a la altura de Valdivia. Como ese es el cambio en términos de precipitación y de clima que va a ocurrir. Esto es básicamente como Meteo Chile está entendiendo la tendencia en precipitación que está ocurriendo, ¿ya? Que está ocurriendo un enfriamiento costero, un calentamiento en el centro y bien poco se sabe hacia el sur. Esto es súper importante, puesto que aquí estamos hablando de cambio climático y no de calentamiento global. Porque algunas zonas se están enfriando, otras calentando, otras poco sabemos. Entonces, por eso le denominamos o conocemos en la ciencia natural esto como cambio climático. ¿Ya? Van a ocurrir algunos cambios en procesos atmosféricos, que no es mi campo, pero sí en términos el término del régimen tanto de precipitaciones, como pueden ver aquí, de disponibilidad de luz, de radiación y de temperatura, van a cambiar en el eje latitudinal. Están indicando que van a haber algunos cambios positivos o negativos o inciertos también en este eje. Yo encuentro que es medio osado hacer esas predicciones, pero esta imagen lo que nos quiere mostrar, o lo que pretendo yo con esta imagen, es ilustrarles que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ya, va a cambiar sí o sí, porque todas las actividades que nosotros, en las cuales intervenimos de manera no sustentable o no amigable con el medio ambiente, tiene que tener necesariamente un efecto. ¿Ya? No hay nada, no hay ni una acción que no tenga reacción, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de intervención en el ecosistema. Esto es un poquito ñoño, ¿ya? Pero les cuento básicamente que imágenes de este tipo que nos dan cuenta de la salud de la vegetación en sistemas terrestres, ustedes la pueden ubicar en el sitio web de la NASA, ¿ya? Yo les estoy mostrando el desarrollo temporal de toda la época satelital, me faltan 2 años. La resolución espacial de ese 250 metros da cuenta sobre el tamaño del píxel con el cual yo estoy observando, ¿ya? O podría ser como del lente del microscopio. ¿Será buena la analogía? Creo que sí. ¿Ya? Y cada punto me está mostrando lo que está ocurriendo cada 16 días, ¿ya? Después se someten, se procesan en un par de software que son libres, ¿ya? Se generan algunas regiones para delimitar, para sacar el efecto borde, etc. Se ven cómo están en el mapa, si están bien distribuidos. Después en otros software yo genero estas series de tiempo para someterla a un análisis estadístico más robusto, en el cual yo trabajo principalmente con análisis de wavelet, que son análisis espectrales que descomponen señales originales, para ver cómo estas varían en el tiempo, para no darle mucho a la lata. Solamente mostrarle aquí que en el norte el ciclo anual está súper marcado, en el centro
hay algunos periodos de tiempo en el cual esta señal se pierde, y básicamente responde a lo de cuando un niño o una niña fue súper intenso, de acuerdo a lo que hemos estado averiguando. En el sur la señal sigue siendo súper intensa, la señal espectral, ojo, esto es distinto al análisis de Fourier, que creo que se trabaja igual con imágenes en sistemas médicos, porque detecta el cambio del periodo tanto en la frecuencia como en el tiempo, o la frecuencia en el espacio si esto fuera, mientras que Fourier solamente detecta el cambio promedio. Y hacia el sur, básicamente la señal se mantiene, salvo acá abajo en la región de Torres del Paine, donde básicamente los rotos que ustedes ven en la señal del ciclo anual, nosotros lo hicimos, buscamos la ocurrencia de los incendios que quemaron hartos lugares allá, y básicamente es la señal fenológica que se perdió allí. ¿Ya? Después hicimos unas correlaciones estacionales con los 3 índices climáticos que nosotros creemos que son los que más pueden afectar la vegetación acá, y se hace un análisis estadístico bien simple, un poquito difícil de entender, que se llaman correlaciones cruzadas entre la señal fenológica y el clima. Y básicamente, ¿esto para qué lo hacemos? Para ver cuánto tiempo antes de ocurrir o llegar o de esto, responde mi sistema fenológico local. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, aquí estoy viendo en la Campana, perdón, en Fray Jorge, en el norte, estoy viendo que el niño, el ENSO, no el niño, sino que el ENSO, ya sea en su fase positiva o negativa, porque aquí no lo puedo ver, los efectos son desde inmediato, es decir, 0, hasta 1, hasta 2, hasta 3 meses. O sea, el efecto es inmediato y estacional. Repito, el efecto del ENSO durante el verano determina los procesos fenológicos en otoño, lo que ocurre en otoño, en invierno, en primavera. Eso es lo que nos está mostrando. Mientras que con estos otros índices, mientras que con el SAM en el norte al parecer no hay efecto, ya le costó llegar. Sin embargo, el PDO muestra un efecto significativo, que son los que están como estrellados, esos son los puntos significativos, estadísticamente significativos, perdón. Hay un efecto que va que ocurre, hay un efecto de rezago entre los 5 y los 7 meses después de un cambio potente en la señal acá, se demora como 7 meses en llegar acá. Eso es lo que nos está diciendo. Y así podemos ver cómo ocurre esto en un gradiente latitudinal. Podemos ver que aquí en la zona central, increíblemente, el efecto del ENSO ocurre durante todo el año, básicamente. Ya es el estructurador por excelencia de la fenología, ¿ya? Y sigue habiendo un pequeño efecto de la oscilación interdecadal del Pacífico. Ya cuando nos acercamos a la zona esta donde les contaba que llegaban los vientos de deriva del oeste y se dispersaban en 2 ramas, ya empieza a desaparecer el efecto del ENSOS, el PDO sigue siendo significativo, y hacia el sur ya aparece el efecto de nuestro amigo, o sea, de mi amigo Sam, que es el modo polar antártico, que básicamente es aquí mismo, justo a los 40, y también la laguna San Rafael con un mes de rezago. Entonces, este estudio de clima nos está mostrando que es las oscilaciones climáticas, porque esto, insisto, estos variables que les estoy mostrando son variables atmosféricas, son medidas de cambio de presión entre 2 puntos del globo. Por ejemplo, aquí la tenemos, para el ENSO es entre Tahití y el Ecuador, ¿ya? Y los cambios de presión son cambios de presión atmosférica. Entonces, por eso nosotros podemos utilizar estos variables como proxy del efecto climático. ¿Ya? Entonces, aquí lo que les quiero ilustrar, antes de las próximas 2 laminitas, si es que no los aburro mucho, es que hay una gran variabilidad, tanto en el clima, ¿ya?, como en las comunidades vegetacionales a lo largo de la costa de Chile o de la costa oeste de Sudamérica, ya de alta temperatura a baja temperatura. En el norte tenemos que hay un fuerte efecto del PDO y del ENSO, el ENSO en el centro, hacia el sur disminuye el ENSO, empieza a afectar ya más la variabilidad climática que tiene que ver con la Antártica. El EBI, que es un índice satelital, que mide la fenología, ¿ya? O sea, el vigor de la planta, el estado de salud, básicamente nos está diciendo que el satélite puede ver esto, tiene una habilidad
para mostrarnos qué tan bien o qué tan mal está fenológicamente la planta. Aquí nos dice esta otra conclusión, básicamente tiene que ver con el efecto del clima sobre esto, que hay un efecto, puede ser pequeño, pero es significativo. Nos insta también estos resultados a cuidar lo que tenemos, y aquí básicamente les estoy mostrando algunas notas que aparecen en los medios, los cuales dan cuenta de que efectivamente hay una preocupación por mantener, por reconocer estos ecosistemas, ya sea necesariamente por el servicio ecosistémico que nos prestan, ¿a qué me refiero? Como turismo, etcétera, como también lugares que son súper importantes para la mitigación del cambio climático, puesto que son lugares que absorben y secuestran el dióxido de carbono, ¿ya? Y una cosita última es que yo trabajo mucho en Chiloé, donde veo el efecto del clima sobre el fitoplancton, que son las plantitas microscópicas que están aquí. Les quería contar que en esta región se ha detectado ahora último, mira, la tomamos hace como 2 años, que esta región es una zona de alimentación de ballenas azules. Y una amplia cantidad de documentos científicos han relatado que esta región es una zona muy frágil, puesto que, como ustedes me imagino también saben, es la zona donde se ubica la mayor concentración de la actividad acuícola en el país. Entonces, en términos ecológicos, la capacidad de carga, o sea, lo que estos 150 por 50 kilómetros de ancho pueden ofrecer, ya se saturó. Entonces, el ecosistema está dañado en un punto de no retorno, y si a eso le sumamos además que es una zona natural en la cual entran las ballenitas a alimentarse, toda la actividad derivada de los desechos de la acuicultura, esta es una zona súper intensa de tráfico marítimo además, en la cual muchos de estas especies mueren por colisiones con los barcos, y además miren aquí que en 2016 hubo una intensa marea roja allá, que son floraciones de fitoplancton que ocurren siempre, pero cuando es rojo se dice que son especies nocivas, y estas básicamente responden a que hay una menor descarga de los ríos, y piensen ustedes, ¿qué tiene que ver con el clima? Para que un río, la descarga que siempre ha sido natural aquí, de X metros por segundo, cambie, es porque se está derritiendo menos hielo, entonces está llegando menos, o está precipitando menos, entonces la descarga fluvial es menor, y necesariamente esto responde al clima. ¿Y qué pasa cuando cambia esto? Cuando estas descargas dejan de entrar acá, entra mucha agua del océano, que es agua netamente muy fría, etcétera, y entra a este ecosistema que es bien particular, que no es agua ni fría ni agua dulce, y con ello entran especies que son típicas de estas aguas, como por ejemplo aquí las salpas, que son antárticas, que para este paper, estos autores demostraron que entraron a este ecosistema y se comieron todo el alimento disponible para los choritos, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva más oceanográfica, también aquí les muestro cómo ha variado estacionalmente, primavera, otoño, invierno, verano, la temperatura. Ya este es un patrón natural que ocurre, que siempre primavera y verano son más cálidas en esta región. Sin embargo, hay unos eventos que se llaman frentes, que son zonas, ¿ya? De intenso cambio en algún parámetro físico-químico que son denominados frentes, en lugar donde cambia horizontalmente la temperatura, se generan estas barreras, y ustedes la pueden ver aquí en rojo. Estos lugares conocidos como frentes son zonas muy ricas en algún parámetro físico-biológico, los cuales permiten la existencia de alta actividad autotrófica. Es por eso que, como ustedes pueden ver aquí, que esto ven muy en rojo en verano y en otoño, se genera harto alimento, y ahí es donde justamente entran a comer las ballenas, ¿ya? Temporalmente, ¿cómo podemos ver? La parte dentro del mar interior de Chiloé a través del tiempo, ¿ya? Siempre ha estado relativamente cálido, pero miren ustedes lo que pasa después del año 2007, como que después empezó a estar más frío de lo que estaba antes. El 2010 fue un verano especialmente frío, y ahora último como que pareciera estar retomando un comportamiento anterior. Pero esto tiene implicancias ecológicas y socioecológicas
relevantes, puesto que este cambio en la temperatura del agua modifica ya el desove de especies de mitílidos, que son los choritos, las cholgas, las almejas, etcétera, las tacas, ya que necesitan una temperatura promedio X para desovar sus descendientes y que estos después se puedan desarrollar y que estén disponibles para la pesquería del hombre. Al cambiar este patrón, esto deja de estar disponible, entonces además de haber un efecto ecológico relevante, puesto que estos actores que tienen un rol principal en la cadena trófica dejan de participar, también nos lleva, si ustedes lo escalan, lleva un problema a nosotros como usuarios o consumidores finales, y básicamente en esta región es súper importante, por eso le puse esto, Chiloé está privado, es porque cuando ocurren estos eventos de marea roja relevante y finalmente decantan el aporte de choritos, etcétera, lo que hace la gente es irse a la isla, a la leña. Y eso es talar el bosque, etcétera. ¿Ya? Miren este comportamiento de la temperatura dentro de la isla, y este es en la parte oceánica. ¿Ya? Si bien el patrón es el mismo, sin embargo también hay algunas modificaciones, y nosotros hemos estado viendo cuál de estos parámetros climáticos, ¿ya? de circulación global es el que podría estar más relacionado con algunos de estos eventos. Que aquí nosotros pudimos observar que este enfriamiento del agua interior de Chiloé, que conllevó al arribo de salpas, y por lo tanto se comieron todo el fitoplancton y dejaron a la población local sin choritos, estuvo principalmente relacionado con el SAM, que tuvo un efecto muy negativo, pero que estaba en antifase con el ENSO. Es por eso que es bien complicado hablar de que uno de estos parámetros pueda estar afectando las condiciones locales, ya sea de sistemas terrestres o sistemas marinos, sino que es la interacción, ¿ya? Que si los dos están en fase positiva, ¿qué pasa? Si los tres están en fase positiva, ¿qué pasa? Si están en antifase, se genera otro patrón muy distinto al que estamos observando. Entonces, eso es a lo que últimamente me he estado dedicando, a ver efectivamente el cambio de estas oscilaciones climáticas sobre poblaciones autotróficas, ya sea terrestres o marinas, a lo largo de la costa de Chile. Eso sería todo, espero no haberlo aburrido, muchas gracias. Se abre el espacio para consultas, comentarios, inquietudes que quisieran realizar al profesor Carlos. Muy lejano a la tecnología médica. Ah, aquí hay una. Ahí. Gracias, Cristina. ¿Existe alguna... o sea, ¿existe alguna política nacional que tienda a preservar la zona de Chiloé? A ver, esto es una batalla de todos los tiempos, lo mismo que ocurre en la zona de la cuarta región con el efecto de las mineras sobre el ecosistema natural adyacente. Entonces, es complicado, no hay, porque básicamente, sí o sí, la explotación de los recursos naturales es parte de la política de Chile. ¿Ya? O sea, la billetera fiscal se mantiene con la explotación de los recursos. ¿Ya? No hay otra manera. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que no hay otra, ¿ya? Porque podríamos sacar segundo uso de otras cosas, pero no lo hacemos. Nosotros explotamos nuestro ecosistema, lo vendemos y después compramos el producto más caro. Entonces lo único que queda es tomar alguna especie carismática e intentar preservarla desde allí, pero si uno no considera el ecosistema en el cual están inmersos, difícilmente se puede lograr algo. Y actualmente, nada, lo único que ocurre es que cuando se deja de explotar Chiloé es porque cuando hay ocurrencia de eventos nocivos naturales, como son las mareas rojas, que tienen una implicancia a la salud del humano. Pero no hay una política de conservación ecosistémica en sí. Ahí sí, estaba silenciado. Ahí sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra inquietud que quisiera la audiencia plantear? Ahí Cristina realiza otra consulta. ¿Existe algún proyecto en cuanto al agotamiento de recursos? Y sí,
Mira, o sea, estudios de proyección sobre el efecto de los recursos existen, pero existen solamente, básicamente, a la repercusión que va a tener la inexistencia de ese recurso explotado sobre comunidades aledañas. ¿Ya? Me explico. Básicamente, en el norte, las mineras, con todo el relave, que es la basura que genera, y la deposición de aguas calientes que genera todo el proceso minero al ecosistema marino adyacente, va a calentar el agua, se van a ir las especies, las poblaciones humanas que viven ahí de la pesquería, van a tener que abandonar eso, y también el ecosistema natural va a dejar de existir como tal. Lo único que se intenta hacer desde una política fiscal, que también siempre fue media rara por el asunto del Corpesca, que es un ejemplo, es establecer vedas. Que es la única manera que tenemos, o sea, que se propone a nivel gobierno, de generar unos espacios en los cuales se deje a estas especies, ya sea terrestre o marina, ojo, para que se reproduzcan y alcancen algún tamaño que a nosotros nos sirva después para venderlo o para consumirlo. Pero más que eso, no. Los esfuerzos están, las ganas están, pero siempre, como en todo, hay un punto de inflexión ahí que no permite, porque los intereses económicos son un importante actor. Exacto. Súper. Sí, temazo, porque como bien dices tú que la inteligencia artificial llega para quedarse, esto también hay que verlo porque los recursos naturales son finitos, no son infinitos. Entonces, una vez explotado y acabado, no vamos a volver a contar con ellos. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Y un poco tomando lo último que tú planteabas, que tecnología médica probablemente está tan lejano, lo que nosotros queremos justamente con esta instancia es plantear que un estudiante finalmente es un ciudadano y por tanto Exacto. tiene que tener una opinión informada, tiene que ser capaz de tener una opinión sobre las temáticas que nos están afectando en términos sociales, y tú planteabas incluso el tema que repercute lo que tú planteas también en la salud, y por tanto también trasciende a todos los profesionales Claro. de la salud. Por eso en ese sentido es que uno de los objetivos de esta charla es un poco mostrarle a los estudiantes que los temas sociales, que los temas emergentes, que los temas que complican a la sociedad en su genérico, son temas científicos, y que por tanto, con independencia de la profesión que uno tenga, debe ser capaz de opinar y opinar de manera informada. Entonces, en ese sentido, Eso nos cruzamos. Hay claro, cruces. es súper importante porque, como bien comentaba Cristina, a ver, la interdisciplinaridad es algo que también está ocurriendo en este momento. Yo trabajo esta serie de tiempo con epidemiólogos, ¿ya? Trabajo con climatólogos, entonces la idea es que todos entendamos un ecosistema del cual no nos podemos separar, y queramos o no queramos, ya yo también, yo también soy bien, no soy amigo de esto, pero sí o sí, la carrera, la posición en la cual van a estar como desde los profesionales de la salud, uno como docente o en esta misma instancia de conversación académica, uno es un actor importante y tiene que estar súper informado, puesto que uno también es un líder de opinión, no, nos guste o no. ¿Ya? Eso lo dejo para otra conversación, pero sí hay gente que hace eco de lo que uno dice, es como, oye, alguna vez yo escuché, o no sé cuánto, entonces es súper importante estar informado de lo que está pasando en distintas esferas del conocimiento, para de esta manera ser asertivo en los consejos, en las recomendaciones, etc. Claro. Sí, y un poco el tema mismo de la pandemia nos ha llevado quizás a reflexionar en base a aquello mismo, y la necesidad que también tú planteabas al inicio de tu exposición, de que la academia se acerque también a los estudiantes, a la gente que quizás no va a cursar nunca una carrera ni en una institución, y por tanto hay que hacer ese esfuerzo de poder bajar información desde la academia hasta lo que ocurre en la realidad, porque muchas veces
hay como un vacío, hay como una desconexión entre este mundo académico y lo que ocurre en la realidad, y la pandemia nos muestra que en realidad todas las decisiones y todo lo que ocurre se relaciona profundamente con ello. Entonces no nos podemos alejar, tenemos que acercarnos y conectarnos. Exacto. Sí, pues. Así Así que como uno le pide mucho a los alumnos también que sean claros, que hablen bien, que no lo entiendo, ahora también se dio vuelta la tortilla y fue un lindo desafío intentar hablar lo que uno hace para un público que uno lo siente de repente tan lejano. Súper, muchas gracias. Quedan invitados a continuar el día de mañana, vamos a seguir comentando sobre otras problemáticas como es vacuna, sobre todo pensando en el tema de la pandemia, y envejecimiento, así que quedan todos cordialmente invitados para continuar la charla el día de mañana. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Cristina, y a todos los que pudieron participar. A ustedes. Un Nos abrazo, vemos. chao. Estén bien. Gracias a ustedes Chao, por la chao. invitación. Gracias. Chao.